o lesiones. ¿Y dónde va a ocurrir todo esto? En los receptores especializados ubicados en la piel, en los músculos y en las articulaciones, que van a convertir los estímulos en impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos van a viajar a través de los nervios periféricos hacia la médula espinal y llegar al cerebro. Una vez que la información llega al cerebro, específicamente en el tálamo, ahí es donde se van a organizar las interpretaciones y luego va a pasar a la corteza somatosensorial primaria, donde se va a procesar las interpretaciones, y por último se va a dar la percepción final, donde vamos a ser conscientes de lo que estamos sintiendo, como el dolor, el cambio de temperatura, la presión. En resumen, todo este proceso nos da a entender que nuestro cuerpo no solamente percibe estímulos, sino que responde ante ellos para protegernos y adaptarnos al entorno. Tenemos tipos de receptores sensoriales que se clasifican según el estímulo que detecten. Tenemos 3. El primero sería los mecanorreceptores, que son receptores de la piel encargados de detectar el tacto físico y presión ligera, como por ejemplo los corpúsculos de Meissner, que se encargan de detectar el tacto ligero, y se van a ubicar en la piel, específicamente en la dermis superior, y estos corpúsculos de Meissner se van a activar por el tacto ligero y van a viajar hacia el cerebro por impulsos nerviosos. Y el cerebro va a interpretar la señal que percibimos y el contacto suave de la pluma, por ejemplo. Luego tenemos a los termorreceptores, que son receptores de la piel, que para el cambio de temperatura, va a identificar el cambio de temperatura. Por ejemplo, cuando metemos nuestra mano en agua fría o tocamos algo caliente, se van a activar estos termorreceptores y van a enviar la señal al cerebro y se va a dar la percepción final, que será quitar la mano. Luego los nociceptores son receptores del dolor encargados detectan el dolor cuando hay daños en los tejidos. Y este dolor no se transmite de una sola manera, sino a través de dos tipos de fibras nerviosas que transmiten el dolor. Las fibras A delta, que transmiten el dolor más rápido y de un tipo de dolor agudo y punzante, y las fibras C, que transmiten el dolor más lento con un tipo de dolor constante. Y aquí vemos un caso clínico muy común, que es la hipersensibilidad dentaria, que desde el punto fisiológico esto se da por la exposición de los túbulos dentinarios, que son pequeños canales que encontramos dentro de la dentina, que se van a ver afectados y no nos va a permitir, se ven afectados y van a causar dolor, y este dolor va a activar a las fibras A deltas, que es el dolor rápido y punzante. Y clínicamente la hipersensibilidad dentaria en las personas es cuando sienten dolor al consumir cosas heladas, como helados, pastillas o las heladas. Y la adaptación de los receptores es la capacidad que tienen para disminuir progresivamente su respuesta cuando un estímulo se mantiene constante. Tenemos dos tipos de adaptación: los receptores básicos, que es la adaptación rápida, que estos receptores responden principalmente al inicio del estímulo, pero su actividad disminuye rápidamente. Y, por ejemplo, el olor fuerte del perfume, que la sensación aparece al inicio, pero desaparece si el estímulo se mantiene. Y los receptores tónicos, que es la adaptación lenta, que estos receptores responden de forma continua mientras el estímulo persiste, enviando señales durante todo ese tiempo. Por ejemplo, cuando te quedas de pie por mucho tiempo, la sensación se mantiene mientras el estímulo está presente. Les paso un poquito. Primero veremos cómo la información llega desde la periferia hasta nuestro cerebro. Cuando hablamos de periferia nos referimos a todas las partes alejadas del sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. La periferia incluye piel, músculos, articulaciones, órganos sensoriales, que todos estos van a tener órganos especializados que van a detectar estímulos, como por ejemplo dolor, temperatura, presión, vibración, posición corporal, que una vez detectado el estímulo, esa información va a ser transformada en impulso nervioso, que va a viajar al cerebro para que sean interpretados. Por ejemplo, tocamos una superficie caliente, los receptores de la piel van a detectar ese cambio de temperatura y van a mandar rápidamente una señal al sistema nervioso central para que se genere una respuesta, como
retirar la mano. Okay, vamos a tener dos vías principales por las que esta información va a ser transportada. Tenemos la columna dorsal y el menisco medial, que va a transportar tacto fino, vibración y propiocepción. En cuanto al tacto fino, nos va a permitir reconocer detalles precisos, como identificar la textura de algo o un objeto sin necesidad de verlo solo con tocarlo. En cuanto a la vibración, nos va a permitir percibir movimientos repetitivos sobre la piel, como la vibración posible de la mano o cuando tocamos la licuadora mientras está en movimiento. La propiocepción nos va a permitir saber en qué posición están las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si cerramos los ojos, aún vamos a saber en qué posición dejamos la mano en el pie. Okay, esta vía columna dorsal del menisco medial va a ser una vía rápida y muy precisa, porque va a utilizar fibras nerviosas gruesas, mielinizadas, que quiere decir que están envueltas por vainas de mielina, lo que va a permitir la conducción veloz del impulso nervioso. Y un ejemplo muy clásico es la lectura de braille. El braille es un sistema de lectura utilizado por personas con discapacidad visual, en donde identifican letras mediante pequeños puntos en relieve. Para lograr eso, el sistema nervioso va a necesitar una percepción táctil muy fina. El sistema anterolateral o vía espinotalámica también es otra de las vías que vamos a ver, que va a transmitir principalmente dolor, temperatura y tacto grueso. En cuanto al tacto grueso, no va a ser igual que el tacto fino, porque en este caso va a poder detectar contacto o presión sobre la piel. Esta vía va a ser de conducción más lenta y menos precisa, pero va a cumplir una función muy importante, que va a ser protegernos de estímulos potencialmente peligrosos. Por ejemplo, nos quemamos accidentalmente con la cocina. ¿Okay? Primero vamos a sentir un dolor agudo, rápido e intenso, que va a viajar por las fibras delta, que van a corresponder a la vía neoespinotalámica. Luego sentiremos un segundo dolor que va a corresponder, un segundo dolor más lento, difuso y persistente, como una sensación de ardor. Va a corresponder a la vía palioespinotalámica y pues va a viajar por las fibras C. Ambas fibras son fundamentales para las respuestas inmediatas y además que nos van a mantener la alerta activa para evitar más daño. Ahora que ya vimos cómo la información llega desde la periferia, veremos qué es lo que sucede cuando alcanza el sistema nervioso central, porque no es solo cuestión de recibir los estímulos, sino también de que el cerebro pueda interpretarlos y procesarlos para que se genere una respuesta. Tendremos primero la médula espinal, que va a actuar como la primera estación de paso. Aquí la información va a ser transmitida, modulada y filtrada a niveles superiores. Además, en algunas ocasiones nos va a brindar respuestas rápidas reflejas sin que intervenga primero el cerebro. Nuevamente, un ejemplo. Cuando nos quemamos, retiramos la mano incluso antes de sentir plenamente o de ser plenamente conscientes del dolor. Ese es un ejemplo. Luego, esta información va a pasar al tálamo, que es la estructura del encéfalo, que va a actuar, su función va a ser como, o mejor dicho, va a actuar como un gran relevo sensorial. Es decir, va a recibir los estímulos y los va a dirigir a diferentes zonas de la corteza cerebral, según su tipo de información. O sea, va a ser como un centro de distribución en el que los mensajes van a ser organizados antes de ser enviados a su destino final. Luego, por último, la información va a ir a la corteza somatosensorial, que la corteza somatosensorial primaria va a estar ubicada en el lóbulo parietal del cerebro, específicamente detrás del surco central. Aquí es donde vamos a percibir la información, el estímulo, y vamos a poder interpretarlo de manera consciente. Gracias a esta zona podemos saber si algo duele, si algo es frío o caliente, si una superficie suave o áspera, o si una articulación está en determinada posición. Okay. Cada parte de nuestro cuerpo tiene representaciones específicas en esta corteza. A eso se le va a llamar homúnculos sensoriales. El homúnculo sensorial muestra que algunas partes de nuestro cuerpo
como las manos, los labios, la cara, van a tener mayor proporción cerebral. Es decir, o sea, tienen más receptores sensitivos y necesitan mayor precisión. Por ejemplo, los dedos, somos más sensibles en los dedos que en la espalda. Todo este proceso nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, un pinchazo en la mano, su intensidad, cómo reaccionar a este pinchazo, y la propiocepción, por ejemplo, nos va a permitir mantenernos de pie. En conclusión, las vías nos van a ayudar a que el cuerpo permita captar los estímulos, los lleve al cerebro, sean interpretados y se genere una respuesta, ya que sin estas vías no podremos notar o percibir lo que nos rodea y no podremos reaccionar a estímulos potencialmente peligrosos. Les doy paso con mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la fisiología del olor, que es el proceso mediante el cual el organismo detecta, transmite e interpreta estímulos que pueden causar daño. Este proceso es muy importante porque permite al cuerpo protegerse y reaccionar frente a diferentes lesiones. Primero están los nociceptores, que son los que inician este proceso. Entonces, son terminaciones nerviosas especializadas en detectar estímulos que causan daño a nuestro cuerpo. Estos receptores se activan mediante diferentes tipos de estímulos. Tenemos estímulos mecánicos, como un golpe, estímulos térmicos, como el calor o frío extremo, y estímulos químicos que se activan cuando hay daño en los tejidos. Ahora, cuando se activan, estos nociceptores van a transformar ese estímulo en una señal nerviosa que va a ser enviada hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, si una persona toca una olla caliente, los nociceptores van a detectar ese daño y van a transformar ese estímulo en una señal nerviosa. Entonces, y esa señal va a viajar hacia la médula espinal, y en ese momento la persona va a retirar la mano rápidamente. Luego, esa señal va a llegar al cerebro, en donde se va a percibir de manera consciente. Ahora, tenemos diferentes tipos de dolor. Tenemos al dolor rápido y al dolor lento. El dolor rápido, que es agudo, constante y que aparece después del estímulo y que ayuda también al organismo a detectar rápido esa respuesta. El segundo dolor es el dolor lento, que es más difuso, quemante y que aparece después del estímulo inicial, y que por eso también la señal se demora más en llegar. Ahora, estos tipos de dolor son transmitidos por diferentes fibras. El dolor rápido es transmitido por las fibras A delta, que son más rápidas y que va a permitir una conducción veloz de la señal. En cambio, el dolor lento son transmitidas por las fibras C, que son más lentas, por lo que la señal demora mucho más en llegar. Ahora tenemos las vías del dolor. La señal generada en los nociceptores viaja hacia el sistema nervioso central a través de vías específicas. La principal es el sistema anterolateral, que se encarga de transportar la información de estímulos dañinos. El recorrido comienza en el lugar del estímulo. Luego esa señal va a llegar hacia la médula espinal, en donde va a hacer su primera conexión. Después va a ascender hacia el cerebro pasando por el tálamo y finalmente va a llegar a la corteza cerebral, en donde la información se va a hacer más consciente. El siguiente. Tenemos la modulación del olor. Además de detectar y transmitir la señal, el cuerpo tiene la capacidad de regularla. Entonces, esto se le conoce como la modulación del olor. Tenemos dos tipos: el sistema analgésico y las endorfinas. El sistema analgésico, que en el sistema nervioso posee un sistema analgésico
que permite disminuir la intensidad de la señal. Este sistema actúa a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo o reduciendo la intensidad de la transmisión. Gracias a este mecanismo, el organismo puede controlar la intensidad de la sensación y evitar que sea excesiva. Y en las endorfinas, que dentro de este sistema van a actuar como analgésicos naturales, ya que reducen la percepción y su función es ayudar al organismo a tolerar ciertas situaciones. Por ejemplo, en situaciones de estrés o de emergencia, una persona puede no percibir esa sensación o la molestia debido a la acción de las endorfinas. Gracias. Preguntas, chicos, chicas.